¿Te has sentido humillado? ¿Has perdido la confianza en ti mismo? ¿O te sientes merecedor del maltrato que tu jefe o tus compañeros de trabajo ejercen sobre ti? Cuidado. El mobbing, también conocido como acoso laboral, es una práctica muy común pero poco reconocida y puede ser emocionalmente devastadora. Por ello, hoy en Diálogos hablaremos de cómo enfrentar el hostigamiento laboral. Yo conozco a alguien que sí ha sufrido acoso laboral, en ese caso mi esposa, ella trabajaba en una empresa de autoservicio, digámoslo así. Ella estaba embarazada, cargaba cosas, hacía cosas pesadas. Y una vez hubo un día en que casi muriéndose porque ya le estaba dando dolores del estómago, no le dejaron salir ni nada y la verdad fue algo molesto. Ya digamos que de la empresa ya le íbamos a demandar por esto porque casi ya iba a perder a mi hijo. Pues sí, no valoran el trabajo que haces, no existes en esa parte de tu departamento y pues sí, a veces causa frustración. Mucha gente prefiere salirse de trabajar por esa situación, aunque sea muy buena en su trabajo. Lo viví cuando estuve trabajando en los laboratorios Anstro, era supervisora de demostradoras de farmacéutico, la asistente que era la de farmacia, encargada de farmacia, a la chica siempre les decía que dependía de ellas, si estaban o no estaban o las despedían, pues estaban enfermas emocionalmente, tenían estrés laboral que se puede llamar, tuve que renunciar porque no podía defender a mi personal, porque el laboratorio me decía, es que invítala a comer, dale por su lado, pero decía uno, bueno, ¿quién va a defender a estas niñas? Dan ganas de invitarlos a comer, pero con cicuta, porque verdaderamente llega uno a grados de odio y de horror. Sin embargo, creo, amigos y amigas, bienvenidos, que el tema de hoy está difuso. Tal vez no lo tenemos muy claro, porque como estamos acostumbrados a que tal vez se nos trate mal en nuestras fuentes de empleo, ya ni distinguimos lo que son derechos laborales de lo que de veras es un acoso laboral. Y hay muchos nombres, mire. Se le puede llamar linchamiento emocional en el trabajo, acoso psicológico, psicoterror laboral, acoso moral. Y la verdad es que ahora se está usando una palabra que igual no tardan en incluir, ¿verdad?, en el diccionario de la lengua, porque se está usando mucho, y que acuñó Heinz Lehmann, que se llama mobbing. O sea, me están echando montón. Ya me agarraron de su puerquito, pero ya no es cotorreo. Ya me estoy sintiendo mal, ya como que no me quiero ni levantar a trabajar y es un peso espantoso sostener esa situación, pero tampoco me puedo salir de la chamba. Hoy vamos a platicar de eso, qué es exactamente y nos podemos defender o no nos queda más que rezar, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Arturo Luis Alonso Padilla, especialista en mobbing y violencia, maestro en historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, autor del libro Cuando el trabajo nos castiga y pertenece al Observatorio Europeo para el Mobbing, CEDISEM. Mi querido Arturo, oye, o sea, ya hay observatorios de esto. Sí, Platícanos. En Europa es muy común que haya organizaciones que atacan el problema del mobbing. Yo lo que te diría es que no hay que confundir el mobbing con el maltrato laboral. O sea, el mobbing es un fenómeno totalmente distinto. Para que haya mobbing tiene que haber un instigador principal, un grupo que acosa de manera sistemática durante mucho tiempo a una persona. No hay que confundirlo con, por ejemplo, que de repente hay gritos o que hay maltrato, etcétera, porque eso no es mobbing. O que es un jefe molón y que a todo mundo le grita. Exacto. Hay diferencia entonces, pero ambas se puede uno defender. Sí, el mobbing es un fenómeno muy fuerte porque causa estrés postraumático. O sea, en el caso de los especialistas han estudiado estas cosas. Y el estrés postraumático es muy parecido al estrés de posguerra. ¿Cómo o sea, crees? Tienen regresiones en el sueño, terminan teniendo problemas de alimentación, pueden quedar inhabilitados laboralmente, es decir, hay gente que ya no puede seguir trabajando por una cosa así. En el caso más, en un caso muy pequeño, pero sí existe, también existen suicidios. Entonces, no hay que confundirlo, es muy importante tipificarlo, acotarlo. Existe cuando existe sobre todo sistematicidad en el maltrato y cuando la finalidad del maltrato es que la persona renuncie.
Y entonces sacarlo de ahí. es muy difícil de detectar laboral o legalmente porque todo esto es maltrato psicológico, son ¿En acciones. México hay mucho? Hay muchísimo. ¿Cómo cree? En mucho. O sea, no solo es maltrato laboral, en México hay mucho mobbing. Hay mucho mobbing. Lo que pasa es que es un fenómeno que no estaba visibilizado. Es Y decir, hay no se más sabía que existía. en las grandes ciudades o en las pequeñas ciudades, ¿dónde se ve más? Es un fenómeno de sociedades complejas, es decir, sobre todo en las sociedades industriales, donde se ha venido como asentando, se ha venido sobre todo por todo este asunto de la competencia, la flexibilidad laboral. El mobbing es un fenómeno contemporáneo. En Europa hay legislación, por ejemplo, para atacarlo. En México no existe, en Brasil hay legislación. En México no existe legislación contra el mobbing. Ahorita le platicamos más a fondo este asunto Ok. porque sí está doloroso. María Dolores Muñozcano Skidmore, doctora en sociología, especialista en violencia de género y políticas sociales e infancia. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pertenece a la Federación Mexicana de Universitarias, a la Asociación Mexicana de Arquitectos y Urbanistas y al Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas. María Dolores, creo que tienes más chamba que yo. Estás más ocupada. A ver, hablando de este mobbing y de que hay mucho en el país, ¿y se da más hacia mujeres o hacia hombres o es parejito? Quizás se dé más hacia mujeres. La realidad es que no existen estadísticas, no hay denuncias sistemáticas, por lo tanto, no tenemos una fuente de información fidedigna en la cual te podamos decir, se da más hacia mujeres o se da más O sea, hacia traemos ahí una hombres. cifra negra, pues que como no sabemos que se puede denunciar, nos callamos. Así es, y como decía el compañero, ha sido invisibilizado e incluso ha sido naturalizado, tanto por quien sufre el acoso como por quien lo ejerce. De veras se les pregunta, oye, ¿tú sientes acoso en tu trabajo? Dicen el normal. Oye, ¿cuál es el normal? Perdón. O no, ¿O porque no? no saben distinguirlo. Oye, ¿y en el mobbing va incluido el acoso sexual o eso es otro renglón aparte? Más o menos, sí. Van muy de la mano, ¿eh? Muchas veces se acosa laboralmente con el objeto de tener una persecución de tipo sexual también. Y lo ejerce también la mujer sobre los hombres y sobre las mujeres, y los hombres sobre los hombres y sobre las mujeres. Es decir, no hay parejo. Es parejo, ¿no? Entre compañeros y de un subordinado o no. Es decir, no hay especificaciones en relación porque es el jefe es el que acosa. Necesariamente no. Hay veces No forzosamente. Que, Fíjense, ustedes pensarán, oigan, para mí es tema nuevo. Pues no es tan nuevo en el país, tanto que ya hay una asociación mexicana contra el mobbing y el presidente Carlos Rodríguez está con nosotros. Carlos, ¿cuánto tiempo tiene de existir esta asociación y ante qué brote o qué número o qué casos surgieron? Bueno, en realidad, mira, esta empieza desde 2008 y en realidad de manera casual, buscando en internet, navegando, me encuentro este comportamiento, esta enfermedad social conocida como mobbing. Busco en México y parece que se me ha quedado pasmada mi computadora, no había nada. Veo en Europa y te llena de información, ves incluso en Latinoamérica y te llena de información. Guau. Argentina, Colombia, Chile, Cuba. Oye, ¿por qué? ¿Que ¿no? somos muy aguantadores o solo estamos Pues desinformados? yo creo que es como una cultura, aquí estamos acostumbrados desde la escuela a aguantar, ¿no? Y además crees que es normal, ¿no? Y hasta de la casa, ¿no? Claro, también claro, en muchísimas te formas. traen, bueno. Claro, y entonces, al darme cuenta de esto, me puse a investigar, me fui a estos congresos, me fui a bibliotecas en España, y entonces empecé a armar, como a tropicalizar esta enfermedad social Claro. en México, ¿no? Y con esto, bueno, hice una película incluso, hay un cortometraje. ¿Cómo se llaman? Yo no fui. Para poderlos Yo no fui. ubicar. Yo no fui. Hice un cortometraje sobre esto para poder comprender mejor este comportamiento que además no es como un suceso extraordinario. Lo terrible es que está pasando hoy en todos los trabajos, en todo momento, en todo tipo de empresas, porque los motivadores son la envidia, el egoísmo, el temor al talento del otro,
el poder, la avaricia, la lujuria. Entonces, en Oye, y hay realidad... poca chamba y nos la estamos peleando encarnizadamente. La competencia está Pero además tienes desbordada. mucha razón. Hay una parte que tiene que ver con las empresas, con la cultura de las empresas, que es sistemática, pero también hay una parte que tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros los trabajadores. O sea, yo he trabajado 35 años en empresas, empecé en bancos desde cajero, llegué a ser director, y claro que adentro es una lucha encarnizada. Llegar a un puesto, pues no era nada sencillo, y además, como lo que se premia son los resultados y no los actos, Sí, los entonces procesos no se lo que toman se mucho en cuenta. reconoce y se admira es cómo llegaste a pesar de, ¿no? A cuántos te llevaste en el camino, cómo te fue. Y entonces es una cultura. Entonces, en realidad, hoy parecería incluso es un talento, ¿no? O sea, el cómo puedes ir venciendo todas estas adversidades. En realidad es un tema mucho más complicado, ¿no? Sí, es un tema que tiene que ver con la antropología, porque es el vínculo que tenemos en el trabajo. Es la forma en la que vamos hoy a cualquier nivel a trabajar. Si hoy nos cae mal una persona, por ejemplo, en unos estudios que yo revisé para Latinoamérica, para dar una conferencia ante mujeres, me encontré que 7 de cada 10 mujeres acosan a otra, ¿no? La razón Guau. es porque les cobran el derecho de piso. O sea, yo preguntaría, ¿cuántas tal? mujeres quieren, las mujeres que llegan a altos niveles, Sí, sí. cuántas quieren que sean todas? Imagínate a todas viendo desde arriba y no hay ninguna mujer. Pues no les encantaría. No, y además nos las acabamos. A la que está arriba siempre decimos que llegó por Cusca, ¿verdad? Claro, Nunca bueno, le esa es una. reconocemos el mérito que muchas lo tienen. Claro. A ver. Y la otra tampoco ya te dejan subir, ¿no? Entonces, este es parte de un proceso, en realidad es un proceso, es una enfermedad social de carácter humano, ¿no? No tiene que ver el género, tiene ¿No que será ver también la muy de edad. nosotros los mexicanos que nos choca el éxito del otro? A ver, ahorita regresamos contigo, Carlos. Javiera Medina Reza, abogada laboral y socia de la firma de abogados Littler de La Vega y Conde. Javiera, pero se puede hacer algo legalmente. Digo, no nos expliques el procedimiento entero, pero hay esperanza, ¿verdad? Sí. Si no, qué decepción. Fíjate que en este sentido es importante mencionar algunas estadísticas que hay por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que señala que 3 de cada 10 mujeres sufren acoso laboral. Sin embargo, el 90% decide renunciar antes de presentar una denuncia. Porque dicen que es por tiempo miedo. perdido, ¿no? Exactamente. De todas maneras te van a correr. Y muchas deciden renunciar antes de continuar con un proceso legal que saben que va a tardar tiempo y sobre todo que va a ser difícil acreditarlo. A ver, aquí viene el primer problema. ¿Cómo lo comprobamos? Y otra, muchos te boletinan en todo ese tipo de empresas y de áreas, donde te avientes una bronca. En una tienda de autoservicio o departamental, no entras a ninguna otra en tu vida, ¿eh? Oigan, ahorita vamos, yo sé que te tenemos ahí, Marta Patricia Báez, que es presidenta de Iniciativa Social AC, que, bueno, siempre ha sido especialista y hoy viene de testimonio, nos va a contar, y también allá en el Facebook. Pero vamos a ver este testimonio y retomamos el tema y también esperamos sus propios testimonios. Fue más o menos junio de 2009, cuando me habló el jefe de unidad de donde laboro, en la dependencia donde yo laboro. Me llamó y me dijo que había unas acusaciones en mi contra. Me refirió que eran el tipo de acusaciones, pues yo le dije que no tenía nada que ver, pero que bueno, pues no existía problema por mi parte. Me dijo, te vamos a iniciar un procedimiento en el órgano interno de control de la dependencia y si sale cierto todo esto, te corro. Dije, bueno, pues está bien, correcto. Me dijo, ya no regresas a tu área. Yo soy director en un área de esa dependencia. Me dijo, ya no regresas. Y bueno, pues acaté la instrucción. Al siguiente día me presenté y ya no me dejaron entrar a la dependencia. Me dijeron que no podía entrar. Entonces, bueno, me comuniqué con mi jefe directo. Le pregunté qué pasaba y me dijo, ¿estás de vacaciones? Le digo, bueno, pues entonces dame mi documento firmado donde me estás autorizando esas vacaciones. Pues ya posteriormente me autorizaron las vacaciones, me fui de vacaciones, regresé, me presenté nuevamente con el jefe de unidad y me dijo que ya no iba a regresar a mi área,
que me iba a adscribir a otra área en lo que se daba mi resolución. Me adscribió a otra área con un director general. Pues ahí fue prácticamente vivir un viacrucis diario, porque primero me tuvieron sin hacer nada, como se le conoce aquí, congelado. Después me dijeron, no, pues ahora vas a hacer estas actividades y no, mejor ahora vas a hacer estas. Primero estaba yo solo, después me dieron un equipo con la gente de otras áreas que nadie quería porque era gente pues problemática o que tenía la etiqueta de ser gente problemática o que no trabajaba. Y me dijeron, bueno, pues ahora te vas a encargar de todo esto. Y pues me empezaron a dar muchísimo trabajo, de cierta forma que yo había veces que salía a las 3, 4 de la mañana, tenía que estar al otro día a las 8, 8 y media para alcanzar a pasar a firma la documentación que yo preparaba y bueno, pues eran llamadas de atención, eran comentarios descalificando mi trabajo. Por los mismos comentarios y la sinergia de ahí de la gente me enteré de que pues la idea era pues hacerme trastabillar de tal forma que yo tuviera otra responsabilidad más dentro del entorno laboral para que pues ya me fuera, ¿no? Sí, lo he vivido en el trayecto de toda mi vida laboral. Siempre me he dedicado a las ventas y generalmente es donde más problemas se encuentra uno en el acoso, principalmente de los jefes, las presiones, y cuando uno reclama sus derechos le quitan a uno cuentas o le quitan a uno comisiones. Un amigo precisamente en el trabajo, su jefe lo presionaba precisamente obligándolo a quedarse horas extras a trabajar, con la idea de que si no lo hacía, pues le perdía el trabajo. Y yo platicaba con él, me decía, ¿sabes qué? Es que cada día que pasa me siento más presionado y como está la situación no quería perder su trabajo. Entonces, pues sí, se veía obligado a quedarse tiempo extra y también comenzaba la presión en su casa, porque a lo mejor pensaban que andaba haciendo otra cosa y dice, oye, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que pues me obligan a trabajar. Y lo peor de todo es que no se reflejaba en dinero, porque ni siquiera le pagaban las horas extras. Y yo en otro momento, con los jefes superiores, cuando no accede uno como mujer a ciertos beneficios, también hay castigos. De hecho, una prima le acaba de pasar, estaba trabajando en una expo porque ella es edecán y bueno, uno del jefe que la contrató pues siempre la estaba invitando a salir, a pesar de que él tenía pareja y bueno, tuvieron un problema que se hizo muy grande porque la novia de esta persona se enteró y pues hasta la corrieron a ella, ¿no? Ya perdió el trabajo sin nada que tuviera que ella que ver en eso. Qué importante escuchar estos sondeos, doctor. Lo presento, doctor Jesús Felipe Uribe Prado, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y también es autor del libro Violencia y Acoso en el Trabajo Mobbing, publicado por la UNAM. ¿Verdad? Qué importante esto, doctor. También tiene un cuestionario que más adelante nos va a explicar, pero hay mucha participación, pero están confundidos. Mira, te pues leo una. Dice San Jorge, mobbing es lo mismo que bullying, acoso moral, lo que cambia es el entorno donde se desarrolla, uno en el trabajo y otro en la escuela. Y hablen también de los derechos laborales. Es lo mismo, doctor. Y decía una señora, retomando los sondeos ahí, yo toda la vida lo he vivido. ¿De verdad se puede toda la vida vivir esto? ¿Qué pasa? Bien, bueno, muy buenos días. Yo creo que el concepto de mobbing, que es una palabra de origen anglosajón, es acoso de un grupo hacia alguien, ¿no? O inclusive puede ser una persona hacia alguien. Yo creo que el contexto es interesante. Efectivamente, el bullying se ha utilizado mucho como un concepto educativo, pero ya en los términos internacionales también se le llama bullying al acoso laboral. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido, para evitar confusiones, que esto se llame violencia en el trabajo, ¿sí? Y hacían referencia hace rato que hay diferentes países que han legislado. Lo que están legislando esos países son leyes contra violencia laboral, ¿sí? El caso 1010 colombiano, que es un muy buen reglamento, una muy buena legislatura al respecto, pero desde luego la Comunidad Económica Europea, ¿no? Algo que es importante es esto de diferenciar cuando yo utilizo mecanismos legales a diferenciar cuando estoy haciendo mobbing.
Yo creo que los mecanismos legales siempre serán utilizados para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el condicionar vacaciones, el inclusive amenazar con la renuncia. Sin embargo, muchas de estas cosas incluyen moving, pero no son necesariamente siempre moving, ¿no? Son nada más luchas de poder, tal vez. Yo creo Ahora, que si hay me que hacen hablar de poder, trabajar es y no me importante. pagan horas extras, no es mobbing, es no estar haciendo valer uno de mis derechos Sí. laborales. El profesor hace rato comentaba que hay una serie de características para que sea mobbing, que es el tiempo, pero yo algo que creo muy importante para identificar a los que perciben todo el tiempo mobbing tiene que ser, por ejemplo, por cierto tiempo y tiene que ser muy clandestino, es decir, que no se den cuenta, porque esa clandestinidad es lo que le da un contexto de poder, ¿no? De control sobre el otro. Y la clandestinidad es lo que hace que no parezca que es algo que se ve a simple vista, sino más bien yo aparento que estoy fallando, yo aparento que soy mal empleado. Y esa clandestinidad es lo que hace la diferencia entre algo muy abierto, que es el estrés, el jefe gritón, el jefe autoritario, inclusive el hostigamiento sexual. También. Estoy de acuerdo que el hostigamiento sexual puede ser mobbing cuando se usa el hostigamiento para presionar a alguien, pero no todo hostigamiento sexual está incluido en el concepto. Tenemos una cápsula que como que nos lo va a dejar más claro. ¿Les parece que la veamos? Y ahorita retomamos temas que también sabemos que en cuanto a derechos laborales tenemos muchas broncas, ¿verdad? Y aquí trataremos, como no, de canalizarlas, pero hoy vamos también a hacer visibles estos casos que es tan difícil probar, los casos de mobbing. Vamos a ver esto. Jaime es un trabajador de una gran multinacional que lleva 10 años trabajando para ellos, pero cambian al director de la empresa y en consecuencia el sistema general cambia. Los niveles jerárquicos también son cambiados y se pretende una reducción de personal. A Jaime dejan de delegarle tareas. Era un trabajador con altas responsabilidades, pero poco a poco comienza a no hacer absolutamente nada y las pocas tareas que tiene son absurdas, sin sentido, aburridas y de bajo nivel según sus conocimientos. Un buen día le cambian el despacho. Él trabajaba con todos sus compañeros, pero lo trasladan a un cubículo sin ventana, viejo y de colores oscuros. Allí tiene su ordenador, teléfono, su mesa y una mera estantería, nada más. Comienza a sentirse solo. Su actual jefe no le dirige la palabra y si lo hace es con desprecio. Un día deciden retirarle el teléfono sin motivos aparentes y se encuentra totalmente incomunicado. Al poco tiempo le retiran el ordenador sin tampoco motivos aparentes, ni comunicación previa. Le retiran por lo tanto una de las herramientas más importantes de su trabajo y se ve sin ningún tipo de medios para trabajar. Pasa las horas solo, sentado en una mesa, horas y horas sin hacer nada, sintiendo que ya no tiene nada que aportar, que su vida pierde el sentido. Y un buen día cogió una pistola y se pegó un tiro en ese despacho que fue testigo de su agonía y muerte psíquica. Es fuerte, me van a preguntar por qué está en español castizo. Bueno, porque como todos dicen, material en México no encontramos ni tu corto, por eso te preguntaba tu nombre para que lo pudiéramos bajar, pero nos queda un poco más claro, ¿no? Que la diferencia entre una cosa es no respetarte tus derechos laborales y otra que ya sea sistemático. A ver, doctor Inora. Sí, una de las características que, digamos, se han observado en México es la ausencia de leyes y reglamentos contra el mobbing. Los abogados lo que han hecho en los últimos años es utilizar un concepto que se llama acoso moral y es una situación relacionada con el Código Civil. ¿Sí? El Código Civil del Distrito Federal, en el artículo 1916, habla de acoso moral. El problema del acoso moral es que ahí cabe todo, no se habla estrictamente del trabajo y esto le ha costado mucho trabajo a los abogados y convenientemente para los que a veces se ven ahí involucrados, confundirlo y meterlo en un rollo moral. Yo creo que sí, la parte legal, como bien se decía hace rato, es una carencia que no hay de otra. Los países que han mejorado en este sentido es porque han hecho leyes estrictas contra la violencia laboral. Es que esto suena muy vago. Mira, por ejemplo, Carla María
Dice que ella vivió 8 meses de acoso laboral de parte de sus compañeras que decían que le iban a quitar lo princesita. O bien, por ejemplo, una compañera, ella lo ha contado varias veces, Paulina Greenham, ella es rubia y de tez muy blanca y trabajaba en una estación de música de banda y grupera y las compañeras le decían, tú eres rica, tú no tienes nada que hacer aquí, como una rubia va a oír esta música, y la molían y la molían. Digo, primero desapareció la estación, pero ella seguía aguantando. ¿Pero esto qué sería? ¿Discriminación por ser rubia o es acoso moral o en dónde lo metemos? Es violencia y discriminación. A ver, acá también. Es mobbing cuando hay un grupo y un instigador, o sea, y hay una acción constante, hay mobbing. El mobbing tenemos que tener mucho la conciencia de que genera daños psicológicos muy fuertes en la persona. Es decir, quien descubre el mobbing, los descubre en el diván, no los descubrieron en el trabajo. O sea, Heinz Lehmann, que es el que descubre el fenómeno, tiene muchos casos de gente que está destrozada psicológicamente. Acuña una frase que es lapidaria, dice, el trabajo es el único lugar donde se puede asesinar de una manera impune. Es decir, pueden provocar suicidios simplemente por el proceso de acoso. Es un problema de derechos humanos, o sea, nadie tiene derecho a maltratar a nadie y nadie tiene derecho a tomar a un grupo para lanzarlo como dardo hacia otra persona. Todas las acciones que pueden parecer normales, lo que pasa es que efectivamente es más efectivo cuando es clandestino. Cuando se logra visibilizar el fenómeno como estamos haciendo en este momento, la gente empieza a detectar que ese proceso se da y que por lo tanto lo está sufriendo. Cada vez que llegamos a algún lugar y decimos el mobbing es esto, saltan 20 personas diciendo a mí me lo hicieron. Entonces el fenómeno, cuando no lo conocemos, es muy dañino. Heinz Lehmann tiene 4 tipos de acciones que van tipificando el fenómeno. Es siempre problema de invisibilizar, de maltratar, de descalificar. Los móviles, como decía Carlos, son la envidia, la deshonestidad, la mentira, todas este tipo de cosas, y la finalidad básica del mobbing no es ni siquiera destruir a la persona, es que la persona se vaya, es que la persona renuncie. Esa es una de sus... Claro. A ver, ¿qué te pasó a ti, Marta? Cuéntanos, pues, por favor. Me sonreí ahorita al ver la cápsula de la caricatura española, porque exactamente a mí también me incomunican. Me quitan físicamente el teléfono, me limitan el uso de internet, hay candados pero por allí. ¿cómo no me pasó dejan esto, trabajar. Marta? ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó a qué esto? hacías? Bueno, todo empieza porque gano un concurso para ocupar una plaza en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hace rato tú preguntabas si había esperanza y cuestiones de que la Secretaría del Trabajo tiene ahí una estadística. Ojalá en su estadística estemos sus propios empleados, porque no soy el único caso y por eso estoy aquí. Quiero decirles que me siento muy privilegiada de estar en esta posición y de haber padecido el mobbing. Ya no lo padezco, pero soy privilegiada de haberlo padecido porque a mí, lejos de minimizarme en esa forma, me creció al castigo y me hizo ser mucho más combativa. Que padecí, que sufrí, sí. ¿Cómo empieza esto? A ver, sí. Gano un concurso para ocupar una plaza en la ciudad de Tlaxcala. Felicidades, usted es el ganador. ¿Qué sucede con este concurso? El que iba a ser mi jefe, y esto lo permite la ley del servicio profesional de carrera, tiene derecho a vetarme, pero no me veta oportunamente. Y me llega este aviso de que yo gané. Él mueve sus contactos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y me mandan otro correo diciéndome, no, se equivocaron, usted siempre no ganó. Yo llamo al concurso y digo, bueno, ¿qué pasó? Tengo aquí una comunicación contradictoria, ¿no? Espere noticias. Esto sucede el 18 de noviembre del 2010. El día 1 de diciembre de ese mismo año ya me llega el comunicado del que va a ser mi superior, me veta. ¿Por qué me veta? Desde el concurso hubo muchas irregularidades que ahorita no vienen al caso, las tengo totalmente demostradas. Él quiere que un compañero de trabajo de Tlaxcala, de puesto secretario de acuerdos en ese momento, llegue a la plaza que yo gané.
En la entrevista, en el proceso de la entrevista, mi jefe prácticamente me reprueba porque la entrevista fue con él y al otro individuo lo pone con una calificación altísima para que me empatara. Mi currículum es muy amplio y entonces estaba a mucha distancia. Sucede que ni aún con la reprobada logra rebasarme y sigo siendo ganadora, por algunas décimas, pero sigo siendo ganadora. El sistema electrónico vota inmediatamente mi gane y por eso este comunicado. El señor me veta, como yo tengo demostradas todas las irregularidades que ocurrieron durante ese concurso, impugno el veto, interpongo un recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública que me determina como indudable ganadora por todas las irregularidades que habían transcurrido. La Secretaría de la Función Pública obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a contratarme y así es como yo llego a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial 46 en la ciudad de Tlaxcala. Mi jefe, el licenciado Jorge Enrique Salas Rosas. El día 2 de agosto me presento, mi contrato surte efectos a partir del 1 de agosto del 2011, pero me dicen que yo me espere porque tienen que prepararlo a él para mi llegada. Ah, ¿qué le iban a dar? Terapia, ansiolíticos, no sé. o té de cuasia, ¿no? Para los corajes. Yo llego el día 2 de agosto, me presento con él, me lleva a una oficina que es más bien una especie de bodega, en donde está un compañero mío también de trabajo, que tiene mi misma categoría. Aclaro, yo voy a hacer laudos que son sentencias, ese es mi trabajo. Mi otro compañero se encarga de todo el trámite de los asuntos, o sea, lo que son las audiencias y demás, es una especie de director de las audiencias. Me mete en esa misma oficina, en donde no hay espacio suficiente, porque de por sí era una especie de bodega, los expedientes están en el suelo, a esta altura. Está un escritorio que ocupa mi compañero, el escritorio de una secretaria, que no era tal, era personal meritorio, una abogada, que tenía 4 años de estar prestando sus servicios gratuitamente en ese lugar en espera de una oportunidad. Dios santo. Secretaria del Trabajo y Previsión Social, esas cosas ocurren. Ajá. Y entonces me dice, bueno, aquí está su lugar. Les mandé incluso a ustedes un audio, porque como yo no esperaba la mejor de las recepciones, llevé mi grabadora y yo grabo mi ingreso. Ah, qué interesante. Y me dice, ahí está, usted ahora va a ser la auxiliar de trámite. Arbitrariamente me cambia el puesto, pero con mi compañero no había hablado y no le había dicho nada acerca de que él ya no iba a ser auxiliar de trámite. Y entonces me dice, ya ahí se queda. Yo le digo, bueno, perdón, ¿en dónde? Porque no había un escritorio, no había una silla. Me dice, usted tome lo que quiera. Le digo, ¿puedo tomar cualquier escritorio? No, cualquier escritorio no. Y entonces me da una mesa desvencijada. Y me da una silla de cocina de antecomedor. Qué maravilla. Espéranos tantito, Marta. Sí nos trae cosas, audios, incluso grabaciones, que bueno, por la calidad no las podemos mostrar, pero Marta guardó hasta pruebas. Ahorita venimos. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el mobbing o acoso laboral es el daño directo o indirecto que una o varias personas ocasionan a otra en el ámbito laboral, con la finalidad de hacerla sentir menos e incluso forzarla a renunciar. Por lo general, todo esto se hace de manera clandestina u oculta. Yo soy un elemento ahí no grato, todo el tiempo hago mal las cosas, no les funciono, no tengo madera para ser director, no sé qué hago ahí, soy molesto para todas las personas me tratan mal. Es un ambiente muy pesado. El daño que te hacen es muy grave. O sea, te comento, yo me la llegué a creer que yo realmente no servía, que mejor me tenía que dedicar a otra cosa diferente a lo que yo me dedicaba. Porque realmente te convencen. Ahorita, como ya han visto que he estado ahí soportando ahorita, pues han incrementado las cargas de trabajo. Tengo que ir sábados y domingos, tengo que seguir ahí. Me cambian de una persona a otra, como para que supervisen mi trabajo. Evidentemente, pues hay equivocaciones por el cansancio, por la carga, por todo, ¿no? Y pues te genera muchos trastornos, te genera incluso falta de confianza, de autoestima.
a mí me ha generado incluso hasta dolores de cabeza. Llego fastidiado, me alteró mucho y empecé a subir de peso. Empecé a subir de peso muchísimo porque te altera en todos los sentidos, no sales a tus horas a comer. En mi caso, pues lo poco o mucho que como, lo como desesperado y pues no tienes, ahora sí que no tienes una vida, ¿no? Todo va en contra tuya. Todo va en contra tuya y pues ya llegas a tu casa así como diciendo, bueno, aquí está la tablita que me va a salvar. Y al otro día, pues es lo mismo, ¿no? Llegas y dices, bueno, pues ya este día ya acabó, aunque duermas 3, 4 horas. Y bueno, a ver qué pasa el siguiente día, esperemos que sea mejor. Como tengo que ir a veces sábados y domingos, pues mi familia me dice, oye, ya no te vemos, ya no estás aquí, ya todo gira en torno a tu trabajo. Mi esposa me ha dicho, pues ya desiste, ya déjalos, ya, o sea, ya vemos a ver qué pasa, vemos qué hacemos. Y sí, de plano hay veces que no me quiero ni levantar, o sea, solamente de pensar que voy a llegar a ver a la persona que siempre me agrede, a recibir malos tratos, pues ya llega el momento en que dices, ya no quiero ir, ya. Realmente, pues, obviamente lo haces por la necesidad del trabajo, de los ingresos, de todo, ¿no? Y obviamente, pues, también por una cuestión personal, ¿no? De orgullo, de pues, no desistir algo que considero que es injusto. Este testimonio, doctor, que agradecemos muchísimo y obviamente entendemos por qué es anónimo, es parte de lo que nos están diciendo y usted hacía referencia que ha trabajado en los efectos del mobbing en las personas, que es lo que él nos estaba diciendo. Así es. En la UNAM hemos hecho una serie de investigaciones de unos años para acá. El mobbing lo hemos considerado como un problema de salud pública y lo hemos estudiado desde el ámbito de la salud ocupacional. Hemos hecho estudios donde hemos encontrado una correlación altísima entre factores psicosomáticos y el incremento de mobbing. Y estos factores psicosomáticos, desde luego, son muchas enfermedades que no se asocian siempre al trabajo, ¿no? Ejemplos, las cefaleas, los dolores de cabeza, dolores musculares. Hay estudios que han asociado la fibromialgia, que es un problema de dolor muscular que los médicos batallan mucho para saber el origen, que son dolores de articulaciones, de músculos, de espalda sobre todo, y que a veces tratamos de curar con un masaje, con una pastilla, con una tableta. Y hasta con el brujo. ¿También? Doctor, o Sí. sea, ya no haya uno que hacer, ¿eh? Pero hemos encontrado, desde luego, problemas sexuales, o sea, hay disminución de apetito sexual, muchos problemas gastrointestinales, o sea, todo lo que termina en itis, ¿no? Colitis, gastritis. Hipertensión arterial es uno de los graves problemas a nivel mundial del estrés provocado, no solo por el mobbing, pero el mobbing es un estresor muy importante. Adicionalmente a esto, ¿qué hemos encontrado? Decía esta persona que a veces lo obligan y muchas preguntas que estamos recibiendo vía redes sociales tienen que ver con esta confusión entre lo legal y lo que es el mobbing. Yo difícilmente podría generalizar, pero lo que sí estoy seguro y hemos observado por muchos testimonios es que quien acosa se cuida mucho de no incurrir en delitos legales, ¿no? ¿Por qué? O de dejar pruebas. Porque esto obligaría en cierto momento a tener que liquidar o a indemnizar a una persona. Y una característica a lo que yo refería anteriormente, que es la clandestinidad, es que si yo me cuido como hostigador, entonces va a parecer o se va a simular que la persona se va voluntariamente, cuando en realidad se va porque está enferma, porque ya está harta, porque siente que es, él decía el testimonio, mi familia me dice que ya lo deje. Pues sí, hay veces que la gente lo deja. Y algo muy importante, quienes son acosados, pues también responden de diferentes formas. Hay gente que tiene una estructura que permite soportar, e inclusive, como en el testimonio de Marta, es crecerse, ¿no? Ante el problema. Crecer, sacarle provecho y usar este adagio popular que dice, bueno, lo que no te mata te fortalece. Pero como bien decía el profesor, hay documentados suicidios, porque hay gente que por otros problemas adicionales empieza a perder, ¿no? La depresión es uno de los problemas que se generan.
El estrés postraumático, desde luego, incluye esto, pero además las enfermedades que cuando uno llega al médico no las asocia al trabajo. Es decir, pues me dio un infarto, choqué, ¿no? Y lo que no sabemos que atrás Bueno, no, puede haber a ver, daño. permíteme. En mi caso, de alguna manera, mi instinto de supervivencia fue lo que me hizo ponerme tan combativa. Porque yo sí tuve problemas de contracturas musculares, Claro. tuve que ir a fisioterapia, porque yo andaba O sea, con sí estaba somatizando, Sí, vamos. por supuesto, yo traía un dolor de cuello que no Pero sabía qué atribuir. emocionalmente esto te sacaba, ¿no? Sí, sí, cuando a mí me trasladan a la ciudad de Puebla, bendito Dios, y a mi jefe actual que me aceptó, ¿verdad? Porque yo estaba con una imagen pública muy negativa gracias a mi jefe, porque él se encargó de desprestigiarme en todos los ámbitos posibles, ¿no? ¿Qué te parece que ahorita nos cuentas esa transición y todavía el infierno ese que viviste? Vamos primero a ver lo que también está haciendo el Politécnico con respecto a este asunto de el mobbing. Y les decimos, Fer, ¿a dónde pueden entrar también? Claro. Es un modelo impresionante Sí. lo que tiene el Politécnico Nacional. Nada más funciona a nivel interno, pero es para combatir toda esta violencia laboral y escolar. Y también Ellos lo aquí manejan tenemos a muy la bien. asociación Sí. para que también nos puedan ayudar. Vamos a ver esto. El acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar son temas preocupantes, ya que reflejan diversas manifestaciones de violencia que afectan la integridad física, emocional y social, tanto de hombres como de mujeres. Es cíclica y progresiva, y en muchos casos puede llegar a ser mortal. Es por eso que el Instituto Politécnico Nacional, comprometido con un ambiente libre de violencia y no discriminación, busca concientizar a la comunidad politécnica sobre la importancia de detectar y denunciar dichas problemáticas, y para ello ha implementado diversas políticas educativas de prevención de violencia bajo la perspectiva de género, entre las que destacan el programa Zona Libre de Violencia, integrado por la formación de multiplicadores dirigida a estudiantes y docentes, actividades culturales y artísticas desarrolladas bajo la perspectiva de género y no violencia, y la campaña de prevención, atención y sanción para erradicar el acoso y hostigamiento en el Instituto Politécnico Nacional, entre otras acciones. Si quieres conocerlas y formas parte de la comunidad politécnica, ingresa a la página www.denunciasegura.ipn.mx, en donde encontrarás más información. Además, podrás acceder a los formatos de denuncia y conocer las instancias a las que puedes acudir. Hacer visible la violencia nos ayuda a combatirla. Tu denuncia es confidencial. El Instituto Politécnico Nacional te respalda. Y fíjense que ayer fueron muy sonados unos casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque le concedieron el amparo a dos personas que incluso ya estaban sentenciadas por fallas precisamente en el procedimiento, al estilo Florence Cassés. Uno era un narcomenudista, el otro un asesino, y sin embargo le niegan el amparo a un trabajador, Isel Reyes, a quien en 1997 le diagnostican VIH. Él era asesor financiero en un banco y en el 2007 lo despiden porque el Departamento de Recursos Humanos hace público su expediente clínico, y de ahí fíjense lo que dice: ahí me segregaron, me mandaron a ser capturista cuando yo era asesor, me mandaron una parte que se llama en la estructura personal incapacitado, me tenían ahí capturando una base de datos, y esto es un acto de discriminación a todas leguas. Bueno, este caballero lleva peleando mucho rato y ayer la Suprema Corte le negó el amparo. No consideraron que hubiese lugar, ¿no?, para este tipo de denuncia. Oigan, y continuamos con Marta, que bueno, nos está contando el viacrucis que si bien tuvo que somatizar, pero salió adelante. Cuando te dejan ahí en ese lugar con tu sillita de antecomedor y tu mesa desvencijada, ¿tú qué piensas? Bueno, pues a chambear, ¿o qué empiezas? Pienso en ese momento en darle un poco de tiempo a mi jefe para que asimile que ahí voy a estar, ¿no? Pero no, el primer día que yo llegué, todo el día se dedica a molestarme. Me lleva a la Delegación Federal del Trabajo para que ahí tomen mi huella digital y yo registre mi asistencia en un sistema totalmente independiente al de mis compañeros de trabajo,
controlado por la delegación que no tenía nada que ver conmigo. Ahí le hacen un poco el juego, registran mi huella digital, yo no sé por qué el aparato jamás quiso registrar ninguno de mis dedos, y pasa una semana y yo no puedo registrar mis horas de entrada y de salida. Él utiliza, digamos, los propios instrumentos legales en mi contra. ¿A qué voy? Mi contratación decía que yo tenía que laborar de 8:30 a 2:30 de la tarde y luego de 4 a 6. No soy la única que tiene ese horario, pero sí soy la única a la que se lo hace cumplir. Todos mis demás compañeros se van a las 3 de la tarde y yo soy la única que se queda a trabajar la jornada vespertina. Él da instrucciones al personal de vigilancia que sean ellos los que anoten mi hora de entrada y de salida, porque el sistema electrónico nunca funciona en mi persona, y el policía es el que me tiene que poner a qué hora entré, a qué hora me voy, de puño y letra, y aquí lo traigo. Yo soy la única que tiene una lista de checar independiente, me pone una tarjeta tipo fábrica, porque no encuentra la manera del control, y estas son las listas de asistencia de mis compañeros de trabajo en donde aparecen todos ellos juntos. Ok. ¿Sí? ¿Y digamos, podías llevar a cabo tu trabajo? No me dejaba hacer nada, porque me cambia de categoría y el señor es tan infantil que cree que yo no sé lo que corresponde hacer en ese cargo. Y me dice que lo que a mí me toca hacer es llevar y traer expedientes para todos lados, ser una especie de office boy. Yo le digo que no, me opuse todo el tiempo hasta que salí de ahí. En una de las grabaciones que yo les mandé, precisamente viene la orden de él, que yo le digo, bueno, ¿y esos expedientes qué? De nuevo me va a asignar la tarea de llevarlos, de pasarlos. El término que usamos ahí es el pase de expediente. Y me dice, sí, compañera, es que usted aquí, ¿qué quiere decir trámite? ¿Cuál es su categoría? Usted es auxiliar de trámite. Tramitar no quiere decir andar cargando los expedientes. Y eso es lo que el señor pretendía que yo hiciera como única tarea. A ver, le van a hacer una pregunta, Sí, adelante. una de las características del acosador es la perversión. O sea, en realidad casi es un requisito el ser perverso. Y gran parte de esto, primero, consiste en no aparecer, justamente, y a lo que más le teme, es algo de lo que tú estás haciendo hoy, a lo que más le teme el acosador es a ser descubierto. Si no es que es a lo único que le teme el acosador, ¿no? Y por el otro lado, ¿en qué momento te empieza a afectar a ti en la autoestima? Hay una parte que es evidente, que hay una agresión contra ti y que tendría que ver con tu talento, con que les estorbas, con que no eligieron a la persona que ellos querían. Con corrupción. Y que ganaste tú, ¿no? Y además nace de que ganas un concurso. O sea, normalmente en el mobbing, el brillo, el talento, es el primero que estorba, ¿eh? Exacto. O sea, entonces, en tu caso, por ejemplo, pues tu talento te lleva a sufrir todo esto, ¿no? Sí. La parte es, ¿en qué momento te empieza a afectar la autoestima y en qué momento empiezas a reconocer esto como algo que está pasando, pero que no tiene que ver contigo como persona, en realidad, sino es un acto de poder, ¿no? Y te empiezas a levantar, ¿no? Porque además, creo que la parte más importante en la que yo he trabajado muchísimo también ha sido en la solución. Hemos platicado mucho y platicamos mucho sobre el mobbing, sobre lo que pasa, el daño que causa, quiénes lo causan, pero qué importancia tiene saber con qué herramientas empiezas a salir, ¿no? Que en realidad la gente hoy, ese es el primer problema que tiene, no solo reconocer que sufre de acoso, de violencia o de maltrato, sino qué hago yo como individuo para poderlo resolver y también para no causarlo, porque en tu caso no trabajas solo, sino a través de tus compañeros, que también ellos forman parte de este complot, ¿no? De este acoso, y ellos por temor también quizá dejan de apoyarte, dejan que suceda, ¿no? Y bueno, todavía lo hace mucho más violento, mucho A más mí se me hace agresivo, igual de ¿no? culpable el que observa, ¿eh? Como Sí, en las claro. peleas de las escuelas y eso. A mí se me hace que el cómplice observador Fíjate que también tiene es el cierta testigo mudo, perversión, ¿no? aparte Gandhi- de miedo, ¿no? Gandhi tiene Perdón. una frase maravillosa para esto que dice que lo más atroz de las cosas malas y de la gente mala es el silencio de la gente buena. Oigan, vamos a tener que ir a un corte, Sí, hay- 10 segundos. Es un rol, o sea, para que el acosador pueda acosar, tiene que tener testigos mudos. Exacto. Si no, ¿a dónde llega, verdad? Claro. Pero bien decían las abuelas, son las envidias, ¿verdad? Ya esto ya se conoce desde hace mucho tiempo, aunque sea con otro nombre. Ahorita seguimos con todos los testimonios y que veamos que se puede hacer algo.
Qué bueno que sigue con nosotros porque le quiero decir que el día de mañana el tema va a ser la casa chica, cosa del pasado. Y sabe que no, hay muchos comentarios ya aquí en las redes sociales y este es: mi papá vivió así por muchos años, nosotros siempre fuimos la casa grande, en la casa chica todos sabían de nuestra existencia y nosotros no. Mi papá falleció, pero no saben el dolor que se vive. De todo eso vamos a hablar el día de mañana. Gracias por empezar a aquí compartir sus testimonios, pero también queremos que el día de mañana a las 9:30 estén de aquel lado y si quieren de manera anónima nos compartan esto de la casa chica, que parece que no es cosa del pasado. Ahora vamos a ver el resumen de lo que nos han dicho hoy nuestros invitados. Yo creo que es como una cultura, aquí estamos acostumbrados desde la escuela a aguantar, ¿no? No es como un suceso extraordinario. Lo terrible es que está pasando hoy en todos los trabajos, porque los motivadores son la envidia, el egoísmo, el temor al talento del otro, el poder, la avaricia, la lujuria. Es una enfermedad social de carácter humano. 3 de cada 10 mujeres sufren acoso laboral. El 90% decide renunciar antes de presentar una denuncia. Porque dicen que es por tiempo miedo. perdido. El concepto de mobbing, que es una palabra de origen anglosajón, es acoso de un grupo hacia alguien. Para identificar a los que perciben todo el tiempo mobbing, tiene que ser, por ejemplo, por cierto tiempo y tiene que ser muy clandestino, es decir, que no se den cuenta. Se han observado en México es la ausencia de leyes y reglamentos contra el mobbing. Genera daños psicológicos muy fuertes en la persona. Y la finalidad básica del mobbing no es ni siquiera destruir a la persona, es que la persona se vaya, es que la persona renuncie. Ansiedad, sentimientos de impotencia, fracaso y frustración, baja autoestima, problemas para concentrarse, adicciones, depresión y hasta conductas suicidas pueden ser algunas consecuencias del mobbing o acoso laboral. No te quedes callado y busca ayuda. El acoso laboral o mobbing es un problema que se presenta en todo el mundo y México no es la excepción. En nuestro país, además de que no se cuenta con legislación relativa para afrontarlo, en los espacios de trabajo generalmente se enmascara como problemas entre compañeros o como grilla y termina por pasar desapercibido, generando graves daños que afectan tanto a la persona como a las dinámicas laborales y a la productividad. Los libros Cuando el trabajo nos castiga, debate sobre el mobbing en México, Testimonio de mobbing, el acoso laboral en México y Tras las huellas del asedio grupal en México, buscan contribuir a hacer visible este fenómeno que está presente en universidades, institutos de investigación, dependencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. En estos libros encontrarás testimonios e información que te pueden ayudar a enfrentar el también llamado psicoterror laboral. Tenemos así el altero de llamadas. Ahorita regresamos con tu caso, Marta, y con todos los que nos están contando. A ver, nos dicen aquí del DF, en el 2002 trabajé en una dependencia pública donde mi jefe, al momento de dirigirse hacia nosotros, azotaba los vidrios. El trato de él era malísimo, siempre nos gritaba, además de que el ambiente laboral era muy pesado. Con el paso del tiempo, además de mí, 2 de mis compañeras salieron mal de salud. A una de ellas le dio parálisis facial y a la otra de plano la operaron de la vesícula, para que vean que sí hay repercusiones. Adelante. Nos dice Dulce, sería muy bueno que las leyes mexicanas castigaran este tipo de casos. Muchas veces o bajan al trabajador para que renuncie o para que les den una liquidación que no corresponde. Y en lo que decías, Fer, dice, afecta mucho el desempeño. Te hartas de ver jetas, así textual dice, o escuchar cosas que te perjudican y la única salida es dejar el trabajo aunque lo necesites. Luis Manuel Díaz de Iztacalco, mi jefe me ocupa para realizar tareas personales. Bueno, es clásica, ¿verdad? Si me niego, me denigra y me pide que renuncie. ¿Qué puedo hacer? Quiero pedir mis vacaciones, ya que a raíz de este estrés hasta mis estudios de triglicéridos salen altos. Sin embargo, mi jefe no quiere dármelas porque menciona que él dispone de los días de vacaciones de los empleados. Aquí sería maltrato laboral, pero es de verdad
una prerrogativa del jefe disponer de los días de vacaciones del empleado o ese es un derecho laboral? Es importante ahí mencionar que es un derecho laboral de todos los trabajadores. Pero tú puedes elegirlos. Sí, pero también tiene que ajustarse a las necesidades del trabajo porque no me puedo ir nada más cuando yo quiera ya. Sí necesito solicitarlo y que el patrón esté de acuerdo en que tome esos días de vacaciones, pero tengo derecho a disfrutarlos. También entonces ahí yo creo que y si no se ponen de acuerdo o no está de acuerdo una de las dos partes, ¿qué procede? Sí debe de disfrutarlos el trabajador porque si no prescriben en el término de 1 año. Entonces, como trabajadores podemos exigirlo, pero ahí lo que comentan es importante que la gente, la sociedad tenga conocimiento de que pueden acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desafortunadamente, en el caso de Patti, pues ahí era el ahí es donde problema, estaba ni quien la trabajando. defendiera. Exactamente. Pero sí como sociedad debemos de conocer nuestros derechos. Ahí es importante mencionar, en 1 de diciembre del 2012, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde ya se tipifica qué es el hostigamiento laboral. Por lo menos. Entonces ya, yo creo que estamos avanzando, obviamente de una manera lenta y nos falta mucho camino por recorrer, pero ya al menos ya hay una definición de qué se entiende por ¿Y sabes hostigamiento. qué? Y esto no quedará impune mientras más conozcamos este derecho especialmente y que podamos denunciarlo, si no, ahí queda en blanco. Yo quisiera Adelante. aclarar algo. A ver, Berta. Digo, Marta, perdón, ya te estoy cambiando. Cambiar El nombre moving también son los- necesariamente opera a través de muchas formas de violencia. O sea, necesariamente va ligado a actos de violencia, ¿no? Lo que lo distingue es esta sistematicidad y el aspecto de clandestinidad que manejan los expertos. En mi caso, por ejemplo, yo le decía a mi jefe, oiga, estoy haciendo esto y quisiera continuar haciéndolo de tal manera. Adelante, compañera, adelante, sí, no, lo que apoya la dependencia, perfecto. Iba a la oficialía de partes, no le pasen un solo expediente a la señora. Por ejemplo, ¿yo cómo podía probar esto? Circunstancialmente. Me llegaba la información, yo me daba cuenta por la contestación que me daban los subalternos. Ellos tenían órdenes de no hacerme caso, de no ejecutar ninguna de mis disposiciones. ¿Y alguno te tenían lo confesó? prohibido hablar. Veladamente. Me mandaba abogados a entramparme, me mandaba abogados a hacerme conflictos, cosa que nunca sucedió para desgracia de mi jefe, porque soy una persona lo suficientemente decente y capaz para haber sorteado las situaciones y haber salido hasta a gusto con los abogados que él consideraba conflictivos y que me iban a hacer un problema. A Pero- ver acá, ¿qué tenemos en el Mira, Fer, Facebook? dice aquí Mushi, lo malo cuando lo aplican los jefes, eso que deberían dar ejemplo de organización y trabajo en equipo, así nos lo aplicó un señor que me pidió que saliera con él. Como no quise, comenzó a cargarnos el trabajo o a complicarnos los procesos de producción a mi esposo y a mí. Al final lo acusé, terminé por renunciar, despidieron a mi esposo y este señor creo que ya no trabaja ahí. Lo único que consiguió fue que nos despidieran a los dos del trabajo porque ahí también estaba su esposo. Hijo, qué tragedia, una casa sin entrada económica. A ver, aquí nos preguntan, quisiera saber con cuántos años de cárcel está penado el acoso laboral y el sexual. ¿Hay, por ejemplo, para acoso sexual en la chamba, hay años de cárcel o la Sí, está tipificado como delito en el Código Penal el acoso sexual. Ok. Pero para el hostigamiento laboral, no, todavía no, eso es lo que se requiere. Ahora, cuando... Perdón, el otro, el sexual, ¿con cuántos años está penado? De 6 meses a 3 años de prisión, el acoso sexual. Ok, pero ¿y el otro todavía no es cárcel? No, pero sí los trabajadores que sufran ese hostigamiento laboral pueden rescindir el contrato de trabajo por causas imputables al patrón y pueden demandar una indemnización. Bueno, pero esa no es es muy solución. difícil de que esto Esa no es suceda, solución, ¿eh? porque de todas maneras al final se queda sin trabajo. El que no Sí. es culpable, Así la es, víctima claro. del acoso es el que se queda Ahora sin sí que trabajo. por lo rescinda o no menos le dan rescinda. un dinero, ¿no? ¿Y dónde No, los no, pero demandan? para No, que porque le es a den través el de un dinero juicio. pasa mucho tiempo y Claro. tiene que hacer una serie de procedimientos De para y conciliación. probar Yo creo que la es un punto queja. importantísimo, cómo acreditarlo. O sea, Pues finalmente así está. no basta con que presentemos la demanda y digamos que estoy rescindiendo la relación laboral, sino que lo pueda acreditar y efectivamente, como lo comenta la doctora, tendrá que pasar 3 años aproximadamente para que podamos, si ganamos el juicio, obtener una indemnización. A ver, miren, Muy aquí rápido, Pati. Si quieres, perdón. antes de ella, nada más porque le preguntan a la abogada, Ah. porque aquí dice que ya fue a conciliación y arbitraje y de todas maneras se quedó sin trabajo, está esperando respuesta, que entonces ¿a dónde van a levantar esta denuncia? No, bueno, si ya presentó la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, tiene que esperar a que concluya ese procedimiento para ver qué determina la autoridad.
Sí, o sea que serenidad y paciencia, pero Así no es. quitar el dedo del renglón y no por Así ello es. no denunciar, porque Así si es. no crece la impunidad en este país. A ver, Pati, tú también traes tu fajo de papeles. Bueno, ¿Tú pues, dónde trabajabas? Mira, yo trabajo en el Seguro Social, soy empleada IMSS. ¿Desde hace cuánto? Desde el 85 yo entré a trabajar, tengo 25 años ahorita de servicio. A mí me han rescindido por 2 ocasiones, por lo mismo acaso laboral en la empresa en la que yo estoy, porque yo a los jefes se molestan porque les digo los errores que ellos tienen hacia todos y hacia mí. Esa es su molestia de ellos, ¿sí? No les gusta que tú les digas, ¿sabes qué? Estás haciendo algo mal. En vez de que me acusen, mejor dime cómo trabajo, ¿no? ¿Y qué te han hecho? ¿Cómo te han estado aburriendo, como decimos, ¿no? Sí, en el mira, argot. Yo estuve en intendencia, paso a ropería y me dicen que ¿por qué una mujer pasa a ropería si es un trabajo fuerte para hombres? Cuando hay otras 4 compañeras. ¿Pero Me dicen, quiénes fueron los que se mi inconformaron? jefe, Óscar Pineda Arbizu, es uno de ellos, que siempre me está acosando laboralmente y me manda a mi jefe Enrique Hernández, ¿sí? O sea, que entre los dos siempre me están hostigando. ¿Qué te hacen? Me cargan mucho el trabajo. Me quitaron mis descansos de sábado y domingo con una antigüedad de 25 años y me mandan a martes y miércoles, que es para un 08. Los que acaban de entrar. Exactamente. Y me dicen que esos son los que me corresponden y que si me gusta y si no, pues que ya sé cómo arreglarlo. O sea, lo que quieren ellos es quitarme la plaza de una manera o de otra. Y como les digo, yo tengo necesidades. Tengo un hijo chico y desgraciadamente un hijo en un reclusorio. Pero eso Entonces, no es una desgracia, ¿no? Digo, dices entonces, desgraciada. Y es A ver, pero cosa, orden. una con otra, ¿no? Y sigues ahí en ropería y peleándote contra estos dos. Sí, ¿Y qué exactamente. procede esto? ¿Qué son? Mira, ¿Como actas o tú sí, puedes ir a acusarlos? Me llega un citatorio porque no les quiero firmar guardias. Dice el contrato colectivo de trabajo que después de 20 años nosotros no podemos hacer guardias, solamente si nosotros las queremos hacer, exactamente. ¿Te las pagarían? Ajá. Pero es opcional. Exactamente. De acuerdo. Son opcionales ya nuestras guardias. Entonces me manda a relaciones laborales por tercera vez porque él me quiere rescindir de una manera u otra. Óscar Pineda Arbizu. ¿Y qué le contestó el Relaciones Laborales? Pues que no te Acá toca. Relaciones Laborales le contesta y le dice que no me va a obligar ni a mí ni a nadie después de 20 años a hacer una guardia. Es contrato laboral, porque es un ¿no? contrato laboral y él lo está violando. Entonces, ¿Y qué hicieron entonces? Pues siguen hostigándome y trabajo y que no te voy a dar tus descansos y que no te voy y que tú eres bien huevona y con los compañeros, bueno, es un Oye, a ver, hostigamiento. tú ahí sigues. ¿Cuándo te toca jubilarte? Me faltan 2 años, 3 meses Ah, para no, jubilarme. No te van a ganar, para empezar. No, Si no, por hasta eso te ya- presto de mi ansiolítico, pero no te van a Mínimo, ganar. ¿no? Porque A ver, no ¿qué se le va. Pero recomiendan mira, ahí? Fernanda, también el derecho a la jubilación es una decisión muy personal. El que tú llegues a cumplir la edad para la jubilación no quiere decir que sea automática. Depende de si uno se quiere jubilar o no. Y en este caso, nadie te puede obligar a hacer ese Trámite trámite forzosamente, ¿verdad? de manera forzosa. Y lo Se que lo han sí hecho deben a unos hacer compañeros, ¿eh? es respetar absolutamente todas las condiciones que el contrato de trabajo está estableciendo. Exactamente. El gran problema que tenemos en México es, por un lado, la falta de leyes y por otro, la falta de respeto que se debe tener al trabajador. Y con estas modificaciones a la ley, el trabajador quedó todavía más indefenso ante Sí, es diversas cierto. situaciones Uy, de los así es. empleadores. Ujú. Y hablo del empleador también del gobierno. Sí, sí. En el momento en que alguien va a hacer una denuncia de hostigamiento, de despido injustificado, de lo que sea, es un proceso tan tortuoso que la gente a veces hasta termina muriéndose de manera natural, ¿no? Si no es que llega al suicidio Antes por que esta concluya. situación. Y no hay instancia que apoye a los trabajadores, Así es. y mucho menos cuando se trata de un trabajador, por ejemplo, una mujer que trabaja en una panadería, en una tortillería, donde no hay, imagínense sí, lo que sí, pasa contrato dentro de una normal, casa, claro, por claro. ejemplo, con las personas que trabajan en hogares a terceros, o Uy, sea, eso una es sirvienta. una cosa. No tiene contrato de trabajo, no Claro. hay absolutamente nada que la proteja, y está haciendo, ahí no hay horarios de que 8 horas, ahí son de tiempo Completo. exclusivo Sí, y mi amor. completo, sin ninguna retribución, con hostigamiento sexual, con hostigamiento de trabajo. ¿Qué pasa con las personas que estamos laborando, tanto para el Estado, en una academia,
educativa, en cualquier espacio laboral. Estamos totalmente indefensos. Oye, a ver, acá el doctor te va a decir algo y ahorita le voy a preguntar una cosita a Arturo y a los compañeros. Sí, Va. yo quiero aprovechar un poco el testimonio de Patricia. Creo que ella está poniendo en evidencia una de las acciones más frecuentes, que es que en el caso del hostigador lo que hace es hacer un uso perverso, como bien se decía, de esta parte legal. Entonces, a veces lo que están haciendo ellos en realidad es protegerse y a veces se brincan la parte legal pues para ver si sacan algún provecho. Esto me lleva a reflexionar que dos de las acciones muy importantes contra el mobbing, una es hacerla pública y dos, informarnos. Y también no solo informarnos de qué es el mobbing, sino leer también nuestros derechos en los contratos y en las leyes correspondientes. ¿Sabe cuál es el problema? Que llega uno con otras personas, pero como es al amigo, es el compadre, es esto, se saltan todas esas cosas. Yo he ido y he tocado puertas. No, es que no se puede. Es que esto, es que el otro. Y me ponen trabas. Entonces, emocionalmente yo ya también ando mal. Pero ¿sabe qué? Los periodicazos los espantan. Son como perros, sobre todo cuando están en un puesto de esos. Pero a ver, hay quien dice, no hay otra salida más que hacerse costra dura, ¿no? Piel de elefante y aguantar vara y que no te duela. Desengancharlo, saber lo que vales y lo que sabes. ¿Será la única salida? Tenemos que ir a una breve pausa, pero ahorita nos contestan Arturo, Carlos, o sea, ¿de veras que la única salida es, como decían las abuelas, hacer concha y aguantar? ¿Hasta que se canse alguien primero? ¿O de veras se va uno a una terapia? ¿O qué vamos a hacer si no nos protegen las leyes? Ahorita regresamos. Estamos aquí poniéndonos de acuerdo porque qué casos. A ver, que nos indique Gaby qué hacemos. De una vez que le den respuesta, por favor, ¿tú le quieres hacer una recomendación sí, aquí a Pati? Además de todo, yo quisiera ampliar un poquito más este tema. Ok. ¿No? Los trabajadores no somos seres inanimados. Y con independencia de que no es justo el trato indigno, el trato que atenta contra la dignidad de la persona, también es importante saber qué estamos haciendo nosotros para provocar un entorno probablemente agresivo. O sea, ella decía hace un momento, no les gusta que yo les diga a mis jefes o a la gente lo que están haciendo mal. En realidad a nadie le gusta, normalmente. Y toda sugerencia no pedida siempre causa más molestias, ¿no? Tiene mucho que ver en el ámbito laboral cómo nos comunicamos. ¿Qué cosas estamos nosotros llevando también a esos niveles de agresión? Yo incluso diría, ¿quiénes de nosotros no hemos dado un chisme sobre alguien en nuestro trabajo? No le hemos puesto el pie a alguien, no hemos cooperado, no nos hemos quedado callados por temor o no nos hemos quedado porque además nos conviene que se la echen de una vez, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no hacemos nosotros? Yo creo que hay una parte que es importante reconocer como trabajadores, como colaboradores, si nosotros estamos también estamos trabajando con valores, estamos respetando a la otra persona, indistintamente del nivel. ¿Qué hacemos cuando nos suben de puesto y de repente dicen, pues nos subieron de puesto y se volvió mala, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros con estas cosas? Es bien importante reconocer como trabajadores, como colaboradores, cómo nos comunicamos, qué hacemos, cómo respetamos. No quiere decir que tú lo provoques, pero quiere decir que de alguna manera también se facilita algo que es una cultura. Hoy los empresarios, las instituciones, las organizaciones, ni siquiera saben qué es mobbing, ni siquiera lo conocen. No, bueno, no. Además es una práctica normal. Hoy nos estamos enterando todos qué es mobbing, cómo funciona, qué es una enfermedad, qué daños causa. El chiste es saber qué tenemos que hacer, ¿no? En tu caso, por ejemplo, por supuesto, lo primero también es ver qué conductas tengo que cambiar, indistintamente de que tienes todos los mecanismos, hoy hay una serie de cosas, pero hay que reconocer. Yo doy coaching a muchas personas y lo que, a pesar de que se quedan en sus propios trabajos, logran llevarlo infinitamente mejor cuando toman su parte y tienen una actitud completamente diferente ante el problema. Acá, Arturo, por favor, sí, también. Una cosa nada más de entrada, los trabajos sobre fibromialgia los ha llevado a cabo una investigadora del Politécnico que se llama Rocío Fuentes Valdivieso y que colabora con nosotros también en el libro. Dos cosas son muy importantes. La primera es, debemos tomar conciencia de que la toxicidad, porque eso es lo que genera el mobbing, toxicidad viene de veneno, ese envenenamiento del ambiente es totalmente, le golpea totalmente la productividad en los centros de trabajo.
Es decir, ahí donde hay toxicidad, pierde la empresa, pierde la institución, porque toda la gente está todo el día pensando en el problema y no está trabajando. Entonces, el empresariado mexicano tiene que tomar mucha conciencia de que sus centros de trabajo deben ser centros de trabajo donde haya dignidad en el trabajo, porque de lo contrario, la productividad pierde. Otra cosa más, efectivamente, en el caso del contrato laboral es por necesidades del servicio, pero hasta donde yo sé, y esto yo lo aprendí bien porque he tenido años en el servicio público, comprobar que hay necesidades del servicio es bastante complicado, porque todo tiene que ser por escrito. Ahí lo arregla siempre el jefe diciendo, no puedes tomar vacaciones porque hay necesidades del servicio. Y dices, sí, nada más que hay más empleados. Y necesidades de servicio quiere decir que uno sería el único empleado y que él no puede restituir a los demás. En Europa, sobre todo, quien ve las situaciones estas de mobbing son los sindicatos, las organizaciones de los trabajadores. En México hay organizaciones de los trabajadores que jalan con el patrón o que están cooptados por el Estado, pero también hay organizaciones independientes que defienden a los trabajadores. Y esas son, en muchos casos, las que están tronando. Además, es muy importante que como cultura laboral y que la legislación laboral que se haga sobre mobbing tenga mucho que ver la participación de los sindicatos, porque son, por lo menos en términos lógicos, las que defienden naturalmente a los trabajadores. Oye, ahorita te contamos una que viene del sindicato. Sí, ya, sí. Claro, ay, mira, claro. Antes de irte, Pati, vamos a pedirle ayuda a Carlos para que él te diga para dónde le vamos a caminar, ¿de acuerdo? Y también el doctor a nivel legal. Por allá el Facebook y yo me voy ahora con otro que supuestamente te tiene que proteger y a veces te da la espalda, ¿verdad? El sindicato, adelante. Dice Sara Alba que cuando este mobbing se da entre compañeros puedes resolverlo platicando con este empleado, cuando son de igual a igual, como sería en la escuela. El problema es cuando es el jefe, ahí no lo puedes salvar porque él tiene todo el poder y él sí te puede despedir. Oye, a menos que tenga un jefe superior a este, que sea lo suficientemente inteligente, se dé cuenta de lo que está pasando y lo que arregle. sepa que esa manzana podrida, como decían las abuelas, le va a perturbar toda la producción, ¿eh? Oye, Así que perdón, ahí pero es hay una donde está el problema. Cuando en el mobbing que se da entre compañeros, uno de los síntomas además es que te quitan la comunicación. O sea, tampoco es tan fácil el que puedas hablar, porque como él sabe perfectamente que te quiere lastimar, lo primero que te dicen es descalificarte, decirte, lo que tú crees que está pasando, lo estás soñando. Nosotros no te estamos haciendo nada. Pura imaginación Entonces te tuya. quitan la comunicación, esa es parte de la incomunicación, no solo cerrarte en un cuarto, sino que te descalifican, esa es la parte de descalificar. Tú lo crees, vas a recursos humanos a todas partes y te dicen, él es el problema, y en realidad termina siendo, creyendo en la institución y pierden mucho talento las empresas, no solo la productividad, el absentismo, la pérdida del talento, todo esto tiene que ver con gente que se va porque pensaste que se volvió conflictiva. A ver, y en realidad es ese tema de comunicación. Adelante por allá. A ver, Lino. doctor, usted quería uno en específico porque nos están escribiendo mucho, Fer, y dicen que si este mobbing es directamente a las mujeres, que si se trata también de misoginia. Hay muchos temas sobre esto, doctor. Sí, hay muchos casos, sobre todo aquí en las redes sociales, que están preguntando si esto tiene que ver más con algunos resultados hacia las mujeres o inclusive hacia mujeres embarazadas. Efectivamente, algunos estudios que hemos hecho en la UNAM nos plantean quiénes son los que más mobbing están sufriendo en México. Mujeres y jóvenes. Es una característica. Y en menor medida la gente ya de mayor edad, porque es una manera también de eliminarlos. Ahora, yo creo que aquí hay un centro entre mobbing, discriminación y problemas de género. A ver, permítame, es que nos escriben de Estados Unidos y nos dicen que por supuesto allá también, un saludo a Silvia, también pasa, pero que además está la cuestión del racismo, por eso, doctor. Por eso la discriminación. ¿Por qué? Porque si bien los contextos culturales, en el caso muy centrado en el Distrito Federal, a lo mejor es un problema de clasismo, ¿no? Como lo que comentabas de esta persona en el grupo que era güera, etcétera. En Estados Unidos, desde luego, la raza, ¿no? La discriminación. Pero también hemos encontrado aquí en las redes sociales problemas hacia minusválidos, por ejemplo, ¿no? Una persona que tenía epilepsia, la empezaron a presionar. Entonces, aquí es un cruce entre discriminación, problemas de género y particularmente la ineficacia de las leyes mexicanas, ¿no? Porque desafortunadamente no está por escrito. Yo puedo acudir, sí, a un asunto penal,
pero no es la vía debería de ser vía laboral, ¿no? Y saben también que no tenemos herramientas desde pequeños para resolver cualquier conflicto, por el amor de Dios. O sea, pareciera que nada puede ser hablado y me aguanto. Que A también ver, ahí, ¿sabes qué es importante adelante. mencionar? Muchas empresas lo que están haciendo es implementar mecanismos como líneas anónimas en donde los empleados puedan hacer valer lo que les está pasando, que alcen la voz. Lo que estábamos comentando es, somos a lo mejor víctimas y no mencionamos lo que estamos sufriendo, pero hay muchas empresas y por ejemplo, hay un modelo de equidad de género que implementó el Instituto Nacional de Mujeres, en donde lo que se está tratando de hacer es que efectivamente se evite la discriminación, se evite el hostigamiento laboral y el acoso laboral. Hay encuestas que hablen del clima laboral en México. ¿Se sabe cómo anda? Sí, Sí, sobre todo estas encuestas que hay de Great Place to Work, que son claro, los empresas, 100 mejores lugares para trabajar. estas empresas que son voluntarios que participan en este tipo de concursos, al final del día, si tienen este modelo de equidad de género, les ayuda a que obtengan esos premios, digamos, para que sean los mejores lugares para trabajar, pero es importante eso, que tengan mecanismos para que los empleados puedan hacerlos valer y que no tenga miedo yo de decir, mi jefe me está acosando laboralmente, porque sé que hay una instancia superior a lo que tú comentabas, sé que hay alguien más que va a resolver esto y van a investigar lo que está pasando, no es nada más que me está pasando y me aguanto, y me quedo ahí. Oye, Fer, dice el doctor rapidísimo, doctor, Sí, que las mejores empresas, ¿cuáles son? Algunas encuestas que hemos hecho indican que las mejores empresas son las extranjeras. Y la explicación es muy simple. Ellos traen políticas, muchas veces, de países desarrollados, de países europeos, donde hace 20 o 30 años ya pasaron por estos problemas. Cuando llegan estos corporativos internacionales, lo que hacen es aplicar sus políticas. ¿Y cuáles son las peores? Desafortunadamente, Y las desactivan. mexicanas son las que han salido en los peores lugares. Peor ranqueadas. A ver, ahora sí. Pati, cuando el sindicato nos falla. A ver, tú trabajas en el sindicato. Yo trabajo en el sindicato, yo ocupo una cartera, pues nada más trabajo y conflictos de mi comité ejecutivo. En mi comité ejecutivo hay cierta forma, sin embargo, yo tengo que, por mi convicción en el sindicato, en la estructura, yo renuncio a mi cartera y me repliego a mi centro de trabajo. Y aún en mi centro de trabajo, hasta la actualidad todavía hay cierto acoso para que yo no ocupe ciertos cargos dentro del sindicato. Sin embargo, no necesito los cargos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente una de las salidas es el empoderamiento que uno tiene. Sí, necesitamos salir psicológicamente primero, sí, para ubicar, pero cuando uno está teniendo el acoso laboral se siente peor. ¿Qué te hacían? 1 o 2 ejemplos, ahora nada más para que ubiquemos qué pasaba ahí. Bueno, en mi centro de trabajo los compañeros se pusieron de acuerdo, yo era consejera técnica, el consejo técnico es la instancia en donde se toman las decisiones máximas, y bueno, yo era consejera técnica y no les parecía la situación que yo estaba, las posiciones que yo estaba tomando, porque yo podía hasta juntar las firmas de la mayor parte de los consejeros para poder convocar al consejo y modificar ciertas cosas que el director en su momento no le importaba, ¿no? O sea, tenías convocatoria, poder de convocatoria, Sí, 2, sí. y no se les hacía que una mujer tuviera poder de decisión. Sí. Que a ese, bueno, el de haberte soltado el poder de decisión, bueno, es todo un logro. Sí, claro. Las mujeres en los bancos, no, hombre, ni cuando sueñen a un puesto así. Bueno, eso no les parecía. ¿Y qué hacían? ¿Te ponían el pie o qué hacían? Ah, no, claro que sí, me destituyeron. Ellos dicen que me destituyeron, mis compañeros de trabajo. E inclusive el director estaba muy en contra mía porque efectivamente luchamos para que él no metiera a la Policía Federal a la Escuela Nacional de Antropología, que es mi centro de trabajo. Y ahí efectivamente tanto el bronco con ese director, ¿no? Por supuesto, pero pues esto se superó, afortunadamente ya no está. Y sin embargo, hoy vivimos un ambiente laboral en ese sentido más tranquilo. Sin embargo, mis compañeros siguen en eso. No necesitamos, ya no soy la única ya que está, digamos, relegada. Hay más, porque sí, hemos levantado la voz. Yo quiero decir aquí que sí, el levantar la voz es importante. En la ENA se fabricó mucho mobbing. Y sin embargo, se dio ahí, fue la sede en México del primer congreso de mobbing en México, y por la doctora Florencia Peña, por el maestro Arturo Alonso y muchas gentes,
Y cuando lo vieron reflejado y sabían lo que te estaban haciendo, ¿no cambió nada? No, es que ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo, supuestamente, ¿no? Es decir, ni el acosado, ni el acosador, ni nadie sabe qué es lo que está viviendo hasta que efectivamente los estudiosos, los expertos, nos ponen en esquemas más dibujados el papel que tú estás jugando en ese como los que están viendo rompecabezas. ahorita el programa. Exactamente. A ver, ¿y te afectó física o emocionalmente? No, claro Pati? que sí, ¿no? ¿Qué te pasó? No, mira, yo tenía una situación personal muy fuerte, acababa de perder a mi pareja de una manera muy fea. Luego se viene esta situación y la verdad es que mi constitución física y emocional es bastante fuerte, ¿no? Y eso me hizo superarme. Sí, tuve debilidad, me bajaron las defensas, todas las citis que decía el doctor las tenía, situaciones que yo nunca había vivido porque yo gozo de salud regularmente, pero era una situación que yo me sentía peor que el hilacho, ¿no? Así ya para ponerlo a un lado, ¿no? Sin embargo, es importante, como dicen los doctores, el que tú te reflejes en ese rompecabezas y levantes la voz y decir, yo soy una persona capaz, yo soy una persona que he tomado estas decisiones, que sé que estoy aquí por algo. Pero cuando es un grupo el que te ataca, empieza uno a pensar que es como el del chiste, ¿verdad? El loco que va en el periférico en sentido contrario y dice, los locos son los demás. No, pues sí cuesta trabajo creérsela, ¿eh? No, claro que sí. Oye, Pati, pues aquí hay ejemplo de fortaleza, pero cuando hasta el sindicato te falla, uy. A ver, por favor, para también tener acá otro de los testimonios, mi querida Ver, dice Sandra, totalmente de acuerdo con todos los especialistas que comentan. La denuncia para los trabajadores llega a ser de verdad tortuoso porque también es una realidad, al menos en Mérida, Yucatán, hay muchas empresas que no contratan a personas que han tenido denuncias o situaciones con conciliación y arbitraje de la Secretaría del Trabajo. Lo saben porque piden estas recomendaciones antes de contratarte. Entonces, ahí está. Si denuncias, el problema, doctor, es que también tiene consecuencias. Sí, yo quisiera aprovechar también para decir, los trabajadores tenemos una obligación de denunciar, pero también creo que hay que cambiarle la actitud a los patrones. Es decir, hay que convencer a los patrones de que la violencia en el trabajo es un problema de salud ocupacional. Y si los patrones hacen cosas... teléfonos de denuncia, en otros países yo me he encontrado que hay ombudsman de este tipo de cosas, leyes como las que ya se dan en otros países, y sobre todo la actitud de los patrones para que al verlo como un problema de salud, lo vean como un problema de productividad. La economía. Quienes tienen trabajadores sanos van a tener utilidades, menos costos económicos, porque esto va a dar al hospital. Los trabajadores que sufren mobbing se enferman, ¿no? Y al evitar estas enfermedades con cosas de prevención o que inclusive de modificación de comportamiento, los trabajadores y las empresas van a ser más productivas y van a ahorrar también. Pero además hay una cosa, hoy por hoy si hay empresas en México, por ejemplo, que tienen ombudsman, yo conozco varias, y además ya hay muchas empresas que están trabajando en este sentido, en un sentido de prevención, a través, por ejemplo, de una administración por valores, ¿no? Yo hablaba hace rato de reconocer a las personas no solo por sus actos, sino también, no solo por sus resultados, sino también por sus actos. También ya hay una serie de medidas, además de estas que platicábamos. Ya hay una estrategia para el clima y cultura organizacional, porque además tiene que ver con el clima y la cultura, y este es un tema sistémico. El sector público ha avanzado mucho en eso. Oye, y también cuando ya traes bronca con el ombudsman, yo esa me la sé, pero re bien. No, pero en realidad sí están pasando cosas. O sea, es importante saber que el sector empresarial, nosotros, por ejemplo, en la asociación, hemos trabajado muchísimo con el sector empresarial y con los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo, en este momento... ¿Qué le parece si regresando del corte nos lo dice para no interrumpirlo? Claro. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan escribiendo y nos sigan llamando. Regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Diálogos y el tema de la próxima semana, Fer, bueno, si hoy tenemos comentarios la próxima semana, no nos vamos a dar abasto. El negocio de perder kilos. Quizás usted no lo sepa, pero la verdad es que difusión sí se le ha dado. Somos el primer país en obesidad y sobrepeso, desafortunadamente. Pero esto va ligado con el negocio de perder kilos. Y es que nos venden pastillas, nos venden aparatos, nos venden fajas
a todo le entramos con tal de bajar de peso. Este es un gran negocio. ¿Usted cuál de todos estos ha probado? ¿Le ha dado resultado? ¿Cuánto ha invertido en este negocio de bajar kilos? La próxima semana a las 9:30 de la mañana y ahora vamos a ver esta cápsula. En Finamigo lo que buscamos hacer es una empresa altamente productiva, pero también plenamente humana. Y el tema del mobbing es uno de los temas que nos ocupa. Hemos trabajado mucho con nuestro personal en ese sentido, en el tema de valores, de convivencia, ¿sí? De ética. Y bueno, lo hemos atacado desde varias partes, ¿no? Primero, formación de los mandos altos y los mandos medios, gerentes, directores, a través de diversos cursos. Tenemos, por ejemplo, el curso que da la Unión Social de Empresarios de México, que es el CUFOSO, Curso de Formación Social, que tiene que ver con una serie de valores aplicados a la empresa y a la sociedad. Hacia mandos medios, el curso de Iniciación Social, que también lo imparte la USEM, y diversos cursos también que nosotros damos internamente, por ejemplo, gerentes, directores, el curso del jefe, sesiones prácticamente constantes de lo que es la filosofía de la empresa, una empresa altamente productiva, pero también plenamente humana. La encuesta de Best Place to Work fue una de las acciones que nosotros tomamos para tener cada vez información más objetiva de cómo era el clima laboral en toda la empresa, incluyendo las oficinas. En ese sentido, ¿cómo funciona? Se contrata el Best Place to Work Institute para que haga una encuesta de clima laboral tocando diversas matices y diversas áreas de la empresa. Es totalmente anónima también la encuesta, de tal forma que la gente del instituto se contacta directamente con el personal de todas las áreas y hacen su encuesta y vemos cómo está realmente el clima en cada una de las agencias y en cada, pues ahora sí que en el corporativo y como en la empresa en general. Una de las cosas, por ejemplo, que surgió de todo esto es generar una línea de denuncia dentro de la empresa, ¿sí? Para que la gente pueda tener la opción de denunciar maltrato o cuestiones fuera de la norma o cualquier cosa que pueda afectar al personal. Entonces está claro que un colaborador contento es un colaborador que es más productivo, ¿no? Pero también es un colaborador que atiende mejor a los clientes, porque todo se replica. Dicen, y creo que es muy claro, que las empresas es el reflejo del personal y el personal es el reflejo de los jefes. Entonces, al final del día lo que hemos estado trabajando es en cascada, en bajar todo esto, toda esta filosofía de trato humano, de trato productivo, de trato cercano, ¿no? De comunicación, desde los altos niveles de la organización hacia abajo. Carlos, ahora sí continuamos. Sí, no, a ver, va. No, yo comentaba lo que están haciendo las empresas y lo que estamos haciendo nosotros también es trabajar con las empresas y cambiar ese clima y esa cultura organizacional para ser conscientes, tanto trabajadores como empresarios, sobre el tema del mobbing, ¿no? En este caso, nosotros creamos un programa que se llama Cultura de Paz y Productividad. Este programa de Cultura de Paz y Productividad contiene todo esto que estábamos platicando, esta administración por valores. Hoy mismo, por ejemplo, y la semana que entra tenemos, bueno, de aquí al septiembre, todos los jueves tenemos una sesión. Hoy se manejaron conflictos. La semana que entra tenemos una sesión especial sobre mobbing, donde se presenta la película, atendemos gente, van empresas. Y, y las empresas cada vez están más interesadas. Unas porque se dan cuenta del tema de la productividad, otras porque tienen conciencia. Yo participo en la USEM, que es la Unión Social de Empresarios de México. Hay muchísimas empresas ahí y el lema efectivamente es empresas altamente productivas y plenamente humanas. A mí eso me da confianza cuando las empresas se enteran, no todas, pero cuando las empresas se enteran, sí empiezan y sí se preocupan y sí hay cosas que podemos hacer. O sea, sí hay una esperanza y eso a mí me gusta, ¿no? A ver, Manuel, cuéntanos tu caso. Bien, yo les quiero compartir mi caso. Básicamente, hace aproximadamente 2 años me contacta una agencia de recursos humanos muy seria, muy formal, y me hace algunas entrevistas para ofrecerme una posición comercial, como gerente comercial. Posteriormente me entrevisto en la empresa. Es una empresa que se dedica a la fabricación de cristal templado para fachadas de edificios. Y me parece muy buena la oferta que me presentan en ese momento. Yo renuncio a mi trabajo que tenía en ese momento, acepto ese nuevo trabajo y todo estaba muy bien hasta que me entrevisto ya con mi jefe, con el director comercial, que
recordé ahorita que dijo Carlos, que comentó que fue un temor a nuevos talentos. Contratan 2 personas, 2 nuevos gerentes, pero se da cuenta que le hacíamos mucho ruido, que necesitábamos más apoyo porque comenzábamos a generar nuevas estrategias, y en ese momento que él se da cuenta, pues detiene todo, ¿no? A ver, párenle ahí. Exacto, párale todo. ¿Cómo lo empieza a hacer? Inicialmente a los 2, la otra persona y yo, estábamos parejitos, y el ofrecimiento fue, por ejemplo, con vehículo. Nos entregaron los vehículos 4 meses después de la contratación. Sin embargo, en ese inter, ante el director general, nos muestran como que no nos estamos moviendo, pero si tenemos que ver clientes foráneos, ¿cómo le podíamos hacer, verdad? Entonces, en resultados estábamos mermando un poco. Sin embargo, pues los resultados no se daban. Así empezó, pero algo muy curioso que fue lo que nos llamó la atención. Cuando el jefe estaba, cuando el director se encontraba, ¿verdad? Todos se mimetizaban, ¿verdad? Y todos empezaban como a tratarnos mal, ¿verdad? Como a estar molestos, como enojados con nosotros. Pero cuando el jefe no estaba... Hasta los saludaban. No, éramos amigos, ¿verdad? Había un gran ambiente de trabajo cuando el director no estaba. Entonces, bueno, ese logra crear un sentimiento de frustración. Estoy haciendo bien mi trabajo, no lo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vivimos varios meses y bueno, comenzamos a buscar otros horizontes, nuevos empleos. Pero yo en mi caso personal decidí quedarme al final porque me he estado preparando a través de varios años y yo dije, algún día quiero ser consultor y quiero saber y experimentar qué se siente pasar por todo esto. Y a ver a dónde llega este Exactamente, problema, ¿no? A la actualidad está vigente. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Que comenzaron a quitarme comunicación, empezaron a reducir mi trabajo para que mi trabajo no brillara. Entonces, ante el director general, mi trabajo no brillaba. Sin embargo, inclusive había compañeros que se atrevían a ayudarme, ¿no? Pero que el director no sepa, ¿verdad? Al final, me despiden de la empresa y como esa empresa inicialmente, cuando te contratan, te pagan por adelantado 1 mes, te crean un sentimiento de gratitud. Y a la hora de que tú vas a dejar esa empresa, pues te sientes como en deuda, ¿no? ¿Qué pasa? Y me dicen, tú te vamos a dar cierta cantidad, pero como ya te dimos por adelantado, ahora nos debes. Ah, caray. Entonces te hacen sentir como que hasta agradecido porque no les vas a dar nada. Quise demandar a la empresa, la tengo actualmente demandada, pero por 2 cosas. Una, para saber qué tipo de estrategias siguen con todo ese tipo de gente, ¿verdad? Y otra, para darle un ejemplo a toda la nueva generación, a todos aquellos arquitectos jóvenes que me conocieron, que creyeron en mí, en mi trabajo, ¿verdad? De justicia, ¿verdad? Darle un ejemplo de lucha. Claro, ¿verdad? de que no, de integridad. No dejaste sin señalar. Exactamente. No lo hago actualmente, sigue la demanda. Ellos siguen con sus estrategias, porque me he dado cuenta que no me han dado de baja del Seguro Social. Obviamente, esta empresa te da de alta con el sueldo mínimo, abre tu cuenta no? Y a lo mejor mi sueldo era 15 veces más grande que esa cantidad. Pero ese tipo de cosas hace que no genere arraigo en una empresa, que no se ponga la camiseta. Entonces, tratan de contratar gente que tenga mucha experiencia, que tenga mucho ímpetu de lucha, ¿verdad? Pero cuando nos encontramos con un líder, que es un líder tal vez impuesto, ¿verdad? No generamos los resultados que debiéramos. Qué interesante la labor del compañero, y si quieren ya empezar a hacer comentarios y a dar herramientas para empezar a cerrar el tema, chicos, o vamos a cerrar también el tema de Marta, ¿no? Que Marta nos quedó de decir, ¿cómo fue que terminaste con este jefe abusivo y lograste que te transfirieran? Bueno, así como terminé con el jefe abusivo, no lo logré. Yo acudí a mis superiores, acudí directamente al licenciado Lozano Alarcón como secretario del Trabajo, que era entonces, haciéndole saber esta situación. No se tomaron cartas en el asunto hasta que en el año 2012, a principios, por ahí así de finales de febrero, yo tengo que hacer mis metas y ya me había llegado la fecha de mi primera evaluación como trabajador y me doy cuenta que yo no tengo ninguna evaluación porque yo no hice nada durante ese tiempo. Sí, de alguna manera me aletargué. Yo estaba haciendo, bueno, vamos a ver quién se cansa primero, ¿no? Claro. Pero después esto me da una especie de sacudida porque me dicen, bueno, mi evaluación ya pasó y no sé cómo la haya pasado, según yo no la hay.
porque yo no hice nada. No podía haber una evaluación de mi desempeño porque no tuve ninguno. Wow. Me dicen, pero tienes que hacer tus metas para el próximo año. Y dije, pero un momento, ¿qué metas? Mientras no se me permita hacer mi trabajo, yo no puedo proponerme hacer nada, porque aunque me lo proponga es inútil. Entonces digo, no, yo me opongo. Pero ahí me viene así esta sacudida y digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Estás dejando pasar las cosas cuando, perdón, cuando yo participo en este concurso, siempre tuve en mira que era un punto de partida, no de destino. Yo jamás he pensado jubilarme en este lugar ni en ninguna dependencia, ¿no? Yo soy una persona inquieta que quiere crecer. Dije, bueno, pero si yo tengo mi evaluación de desempeño, ¿cuándo voy a crecer? Pues pasé totalmente gris este tiempo, nada más sufre y sufre, no, sin ningún sentido. Y nadie te hace caso. Yo acudí a la Comisión de Derechos Humanos, me chutaron a CONAPRED. Acudo a CONAPRED y me dice que no pertenezco a un grupo minoritario. Me mandan al órgano interno de control de la dependencia y también me dicen que pues ahí no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo acudo a varias instancias, incluyendo Ministerio Público, porque se cometieron ilícitos. O sea, lástima, ya no tuvimos tiempo de ahondar más en esto, ¿no? Y agencia del Ministerio Público le quiere dar un carpetazo a mi asunto, ¿no? En fin, yo acudo a todas las instancias habidas y por haber, y esto es muy descorazonador para el público, y yo lo sé, porque yo soy abogada, e imagínense, yo pude hacer mi lucha, ¿no? No me costó, digamos, económicamente contratar a alguien, estar con todo esto, pero por todas partes te mandan así, tan sencillo como, no, pues esto no es de mi competencia, vete para allá y vete para allá, y bueno, en fin. ¿Qué me queda? La opinión pública. Publico una carta abierta a Felipe Calderón, porque además desde el principio yo puse en antecedentes a la Oficina de Presidencia de la República sobre lo que estaba ocurriendo. De acuerdo. Y lo mismo, me mandan una carta lindísima que dice que el señor presidente necesita mexicanos como yo, así, valientes y bla, bla. Aquí la traigo, hermosísima la carta, pero nada más. Entonces, bueno, ¿qué me queda? Publico mi carta abierta a Felipe Calderón, denunciando todos los abusos de que soy víctima y que no se han tomado cartas en el asunto, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? ¿Ahí qué pasa? ¿Hubo alguna respuesta ante esto? Me proponen un cambio de Tlaxcala a Puebla. Yo vivo en Puebla, yo soy poblana, ¿verdad? Dijiste mejor. Y dije, pues sí, porque comprendí que respecto a mi jefe no iba a haber corrección alguna, ¿no? Que además es un hombre viejo, que se resiste al cambio, que quiere seguir funcionando bajo el dedazo y que se resiste a que haya gente competente que entre por sus propios méritos a un empleo. A ver, ideas, por favor, váyanos dando ideas y herramientas. Arturo, ¿qué nos recomiendas? El Estado tiene que tomar cartas en el asunto, se tiene que hacer una legislación. ¿Cómo lo presionamos? Porque si nos esperamos a que tome cartas en el asunto... El día que el acosador, o sea, pierde el trabajo, salga y la empresa o la organización sea sancionada económicamente, ese día se van a empezar a preocupar de veras. Eso Mira, es lo que hay que buscar. te doy una situación muy rápida. Nosotros tuvimos un iberoamericano de mobbing aquí en México. Vinieron los metalúrgicos de Brasil y la primera pregunta que les dijimos es, ¿qué pasa en Brasil, no? Con Lula, porque estaba Lula en ese momento. Y nos dice, sencillo, Lula nos dijo, no podemos tener muchas más prestaciones por el problema de la productividad, pero tenemos que tener centros decentes de laborales. Trabajo, ¿no? Y sentaron a los empresarios y sentaron a los sindicatos y se hizo la legislación de mobbing. Entonces, ese es el asunto. Brasil crece más rápidamente económicamente que nosotros. A ver, ¿sí? Doctor, una herramienta, a ver, práctica. 2%. Sí, yo diría, a partir de que no hay una legislación a la cual podríamos acudir, lo correcto sería informarnos como trabajadores, denunciar, preocuparnos por nuestra salud, es decir, como esto tiene impactos de salud, hay que mejorarla, hay que cuidarla, y sobre todo para los empresarios y para trabajadores, concientizarnos que siendo un problema de salud, también es un problema de productividad. Trabajadores sanos son productivos. Y sabes qué, Fer, aunque esta página que presentamos del Instituto Politécnico Nacional nada más es interna. Es interna, claro. Pero pueden entrar a este denunciasegura.ipn.mx porque nos da también aquí recomendaciones para saber qué hacer cuando estás viviendo esta situación. Podemos y eso tomar es para el todos. ejemplo y la herramienta y trasladarlo. A ver, por favor, doctora. Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor. Es necesario que primero nos enteremos todos. Si no conocemos las leyes, las condiciones o las lagunas de las leyes, no podemos hacer nada.
independientemente de que no podamos hacer nada en este asunto, porque aunque existen instancias donde podemos ir a la denuncia, nunca pasa nada, nos mandan de un lugar a otro, nadie es competente aparentemente, pero tenemos que seguir insistiendo y no dejar que nos apabulle la situación de que no se puede hacer nada. Y algo muy importante es hacer redes de solidaridad con nuestros mismos compañeros, Sí. ¿no? Decir, no soy la única o no soy el único que le está pasando esto, y empezar a socializar los diferentes casos y contrastar o a apoyarnos. Si no tenemos dinero para consultar a un abogado, bueno, hay un área legal en cada dependencia, tanto oficial como particular, que tienen la obligación de asesorar al trabajador, ¿no? Entonces, lo primero es tener conocimiento acerca de la situación que nos está afectando y organizarnos. Licenciada, ¿alguna herramienta así directa? Ya tengo la bronca encima, ¿con quién voy? ¿A dónde pido ayuda? Yo diría que efectivamente tengamos conocimiento, la prevención y el entrenamiento en las empresas es indispensable para que la gente conozca que al final del día esta es una prohibición. La propia ley prohíbe la discriminación, prohíbe el acoso y prohíbe el hostigamiento. Y se castiga. Desafortunadamente, en el camino para que se castigue, pues podemos perder mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Pero sí que la gente esté documentada, que nuestros empleados sepan que pueden hacer algo al respecto para tratar de prevenirlo, y finalmente que los patrones sepan que eso va a incentivar la productividad que comentaba el doctor. Pues se nos sacó el tiempo, Carlitos. Nada más la página de tu Cierro asociación. rápido. Sí, para yo que la solamente sepan. quisiera decir, el coaching, nosotros en la asociación damos coaching. La semana que entra tenemos el próximo jueves una sesión, un taller de coaching donde se presenta la película y les damos herramientas a empresas y a trabajadores, colaboradores independientes. Pues muchísimas gracias. www.cinecoaching.com.mx. Muchas gracias por su participación, gracias por sus testimonios. No lo deje impune, hagamos algo.